Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos las Salomon Speedcross en su quinta versión para analizar. La Speedcross nació en 2006 como una zapatilla muy específica para terrenos sueltos, hierba, barro, nieve, etcétera, etcétera. A pesar de que fue una sorpresa en cuanto a ventas, ya que se puso muy de moda para uso diario entre los chavales, la verdad es que Salomon siempre se ha centrado en el rendimiento de la zapatilla. Y en esta quinta versión la ha remodelado por completo, tanto suela como media suela y upper han cambiado bastante, pero sigue manteniendo la misma esencia que han traído las Speedcross en sus 4 versiones anteriores. Empezando a analizarlas por la media suela y el chasis, tenemos un chasis de 10 milímetros de drop, 30 milímetros de altura en el talón, 20 milímetros en la parte delantera. Un drop más adecuado para, digamos, la grupeta. De los que no tenemos una técnica súper depurada, nos vamos a beneficiar de este drop un poco mayor, especialmente en bajadas, donde nuestra técnica no es muy buena y tendemos a meter el talón un poquito antes. Nos va a asegurar ya no solo protección en cuanto a amortiguación, sino nos va a frenar, el agarre nos va a frenar muy bien. Como veis, es una zapatilla donde el talón y la parte delantera están un poco independientes, digamos, ya que tenemos un arco marcado en cuanto a formas. Aquí lo vamos a ver mejor. Ese arco marcado en las bajadas va a hacer que se nos acumule bastante barro, nieve, incluso hierba, porque va a tender a arrancar un poquito el terreno siempre que sea un poco suelto. Y, como digo, nos va a dar una confianza mayor el aterrizar, ya no solo que los tacos sujeten, sino que se acumule porquería ahí y nos frene, ya sean piedras, ramas o simplemente barro. Y luego a la hora de realizar subidas, ya no solo en terrenos sueltos, sino incluso con un poquito de piedras o ramas, el apoyarnos en esta zona, en alguna piedra, nos va a venir muy bien a la hora de realizar subidas un poquito complicadas. Es una zapatilla donde tenemos Energy Cell Plus en toda la media suela. Tenemos un gran hace las veces de contrafuerte, pero es, digamos, un armazón que envuelve al pie, nos da amortiguación y sobre todo nos da estabilidad. El Energy Cell Plus es una EVA tratada de 55 grados de dureza. No es la más blanda, pero la verdad es que es realmente agradable cuando se combina con la plantilla que trae la zapatilla. Y es que no viene bien tener una zapatilla para este tipo de terrenos que sea muy blanda, porque al hundirse el pie coges inestabilidad y cuando ya tenemos terrenos inestables queremos que el pie se mueva lo menos posible dentro de la zapatilla. De ahí que el Energy Cell Plus no sea más blando y de ahí que los cambios del upper sean tan radicales en cuanto a geometrías. La altura del talón es evidente el cambio. Y en la parte delantera de la mediasuela, como veis, tenemos la mediasuela oculta, está envuelta por el upper, por los termosellados. Eso también va en consonancia con lo que estaba comentando. Al tener el Energy Cell Plus encapsulado dentro del upper, sigue teniendo un poquito de juego para darnos amortiguación, pero es verdad que cuando impactamos, ese encapsulamiento va a frenar, digamos, la colapsación y el desparrame lateral del Energy Cell Plus, conteniendo un poquito mejor al pie cuando amortigua y dándonos, sobre todo, como digo, más confianza a la hora de correr por terrenos que ya de por sí resbalan muchísimo. La suela ha cambiado. La suela es quizá lo principal de la zapatilla. Es un poquito más ancha en la parte delantera, un poquito nada más, pero como vemos tiene muchos menos tacos con una separación mayor para que sea más fácil de autolimpiar cuando corremos por ese tipo de terrenos. El barro va a soltarse de manera más fácil, pero son tacos mayores, son de hasta 23 milímetros de anchura, 8 milímetros de profundidad
Y si habéis utilizado cualquiera de las anteriores Speedcross, vais a notar que esta quinta versión es una zapatilla que rompe mejor el terreno, se clava mejor en el terreno, ya sea en hierba como en barro, pero sobre todo cuando corremos a primera hora por zonas altas con un poquito de nieve y hielo. Estos tacos penetran muy bien en esa finita capa de hielo que hay, como digo, por las mañanas o a última hora de la noche. Va a penetrar muy bien y va a hacer que no tengamos, digamos, desplazamientos a la hora de correr en esas situaciones. En el barro también funciona mucho mejor, como digo, se limpia también mucho mejor de barro, se autolimpia. Son tacos que, si bien se exponen a un desgaste mayor, el compuesto de Contagrip TA de Vibram, la verdad es que garantiza una dureza muy buena. No vais a tener un problema de durabilidad en los primeros 300 kilómetros con las zapatillas, ni mucho menos, ni después tampoco, salvo que las metáis con un mucho volumen de roca o terrenos duros como asfalto. No son para eso las zapatillas, aunque la amortiguación te permite de vez en cuando pisar por ese tipo de terrenos, como caminos de tierra seca. Pero, como digo, han radicalizado un poco el concepto del taqueado en la suela y sin duda funciona mucho mejor. Esta zapatilla se mueve mucho menos en el terreno porque clava mejor y, como he dicho en la prueba escrita, cuando tenemos terrenos irregulares y pisamos lateralmente, este movimiento sobre barro que tiende a escaparse, la zapatilla, la parte delantera, nos fuerza un poquito el tobillo hacia el interior. Si pisamos y al impulsarnos el terreno cede, la amortiguación natural del cuerpo se va a producir, la articulación subastragalina se va a hundir, pero también vamos a recibir una carga muy importante en la rodilla, en el ligamento interno. Gracias al mejor agarre de la suela y a la protección que ahora vamos a ver, que vamos a tener mucho mayor con respecto a versiones anteriores en el talón, se nos protege un poquito mejor el tobillo y la rodilla en situaciones muy complicadas. Yo lo he notado, es uno de los cambios que más he agradecido en esta quinta versión. Y quieras que no es algo que vaya a beneficiar a mucha gente, pero basta que tengas los ligamentos un poquito débiles o hayas tenido alguna lesión de rodilla para que puedas agradecer estos nuevos cambios. Como digo, un nuevo talón mucho más alto que en la versión anterior para proteger el tobillo mejor, dar mucha más estabilidad y confianza al corredor. Vemos que el upper ahora tiene todo con termosellados. Toda esta zona del SensiFit iba cosido en las versiones anteriores. El pie va más protegido, ya que en las versiones anteriores los refuerzos no llegaban tan profundamente a envolver el pie, y estos refuerzos maximizados en esta versión se deben a que la malla ha cambiado. Tenemos una malla mucho más agradable. No es el ripstop que teníamos el año pasado, sino que es una malla antiporquería, evitando que se meta a la tierra, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que el agua penetra un poquito más que en el ripstop de la cuarta edición, pero al tener menos malla expuesta por estar más envuelto el pie, pues bueno, se protege un poquito, se compensa un poquito esa pequeña pérdida. Pero sin duda es una zapatilla mucho más confortable, mucho más agradable, un poquito mejor ventilada. Se han realizado algunos cambios para mejorar un poquito la dinámica a la hora de correr. Por ejemplo, los enganches del Quick Lace ahora están un poco separados, tiene un poquito más de movimiento para adaptarse un poco mejor al pie. Tenemos esta zona que une las ojeteras, que es una malla súper flexible,
que ya no solo protege al pie de sobrepresiones del sistema de Quick Lace, sino que impide que pequeñas rocas o tierra se meta dentro de la horma de la zapatilla. La lengüeta ha cambiado un poquito, es ahora más confortable, sigue teniendo el bolsillito para guardar los cordones, que siempre vienen de lujo. Como digo, es un upper más confortable, más dinámico, porque se adapta mejor a los movimientos del pie. Nos da mucha más confianza, es mucho más seguro y estable en la parte trasera, ya tanto con el armazón como con la altura. En cuanto a confort, va muy bien. Es una zapatilla bastante confortable a pesar de ser un poquito radical en cuanto a concepto. Y lo único de la zapatilla que tendría en cuenta es la horma. Tenemos una plantilla de dos materiales, Ortholite, 4 milímetros de material Ortholite, 30 grados de dureza, pero en la parte trasera tiene un refuerzo que es muy blandito, le da medio milímetro más en la parte trasera, por lo que la plantilla tiene un drop de 0,5 más o menos, pero que está enfocada a la estabilidad. En una zapatilla donde la estabilidad es tan importante, pues se le ha puesto este tipo de plantillas. Lo importante es que si tenéis una plantilla personalizada, no sea mucho más gruesa, porque la horma os va a cambiar bastante. Es una zapatilla donde el tallaje es complicado. Me han mandado media talla más y han acertado, ya que si bien de largo me sobra un poco más de lo ideal, con mi talla creo que hubiera tenido problemas de anchura en esta zona. Así que me la probaría en la tienda, porque tampoco es demasiado amplia. Es una zapatilla donde el pie es muy importante que no baile dentro de la zapatilla, porque ya el terreno es muy inestable y ya va a bailar la zapatilla en el terreno. Así que es importante que el pie y la zapatilla sean uno, que vaya cerca del pie, que se ajuste bastante. No busquéis que los dedos se expandan demasiado. Así que sin que vayan los dedos constreñidos, digamos, sí que tenéis que tener en cuenta que la zapatilla tiene que ajustar bien y cerca del pie. Así que va a ser un tallaje un poco complejo. En el medio pie ajusta muy bien, el talón sujeta muy bien, pero la parte delantera va a ser un poco la más complicada, sobre todo si tenéis plantillas personalizadas, ya que si tenéis más de 4 milímetros de plantilla, probablemente tengáis que ir a media talla más. Como digo, zapatilla ideal para terrenos grasos, terrenos sueltos, barro, nieve, tierra un poco mojada. Va bien en terrenos de tierra seca, siempre que no tengan mucha piedra, mucha roca. Terrenos un poquito arenosos, va muy bien. Es una zapatilla excelente, la mejor de su segmento, con una amortiguación bastante agradable, no muy abundante porque iría en su perjuicio, pero como digo, Salomón en esta quinta edición ha abordado las Speedcross. Y si necesitáis, si sois, por ejemplo, como yo, que vive en el norte con mucha lluvia, muchos terrenos verdosos y sueltos, es una zapatilla que le vais a sacar mucho partido. Si vivís en zonas un poco más calurosas, áridas, es una zapatilla, digamos, que la vais a tener para días concretos con poquito uso. Pero si necesitáis una zapatilla para ese tipo de terrenos sueltos, no vais a encontrar otra mejor en el mercado. Tenéis muchos más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.